Empecé a recibir miradas raras en la oficina antes de saber qué historia estaban contando sobre mí. Nadie me acusaba de frente, pero todos parecían escuchar una versión de mi casa donde yo era el peligro. Cuando descubrí que mi hijastra había enviado audios manipulados para que su madre me dejara, entendí que una mentira familiar puede destruirte incluso fuera de tu casa. Lo peor no fue la primera mirada, fue el silencio. Porque una mirada rara puede ser casualidad. Un compañero que deja de saludarte puede estar teniendo un mal día. Una conversación que se corta cuando entras puede no tener nada que ver contigo. Pero cuando pasa varias veces, con distintas personas, en distintos momentos, empiezas a sentir que hay una historia caminando delante de ti. Una historia que todos conocen menos tú. Me llamo Arturo. Tenía 42 años cuando pasó. Trabajaba en una empresa de seguros, en el área de análisis de riesgos. No era el más simpático de la oficina, pero tenía buena reputación. Era puntual, cumplía, no me metía en chismes y resolvía problemas sin hacer ruido. Por eso noté enseguida el cambio. Sergio, que siempre me hacía bromas sobre café malo y cierres de mes, empezó a saludar con un movimiento de cabeza y nada más. Marta, de administración, dejó de pedirme ayuda con reportes y empezó a hablarme como si hubiera una pared entre los dos. Mi jefa, Beatriz, que era directa incluso cuando estaba molesta, comenzó a usar un tono demasiado cuidadoso conmigo. Arturo, ¿todo bien? La primera vez pensé que hablaba de trabajo. Sí, ¿hay algún problema con el informe? No, con el informe no. Esperé. Ella miró la pantalla, luego volvió a mirarme. Digo en general. En casa, quizá. Sentí una incomodidad inmediata. En casa. Sí, nada. Olvídalo. Solo quería saber si estabas bien. No insistí. Ese fue mi error. Uno de varios. Cuando algo raro empieza a moverse alrededor de uno, el instinto te dice que preguntes. Pero el orgullo responde primero. Si no tienen nada claro, no voy a rogar explicaciones. Así pensé. Así dejé que el rumor respirara más días. Mi casa, en ese momento, ya no era un lugar sencillo. Estaba casado con Valeria desde hacía 3 años. Ella tenía una hija de 17, Daniela, de una relación anterior. Cuando Valeria y yo empezamos, su relación con Daniela era casi una unidad cerrada. No madre e hija solamente. Eran un equipo contra el mundo. Yo lo entendía. Daniela había crecido con un padre ausente. Uno de esos hombres que aparecen en cumpleaños con regalos caros y desaparecen cuando hay que asistir a reuniones escolares, pagar terapias o escuchar lágrimas. Valeria había hecho todo sola durante años. Habían vivido juntas, decidido juntas, sobrevivido juntas. Yo no entré a esa casa pensando que iba a ocupar un trono. No quería reemplazar a nadie, pero tampoco quería vivir como invitado permanente en mi propio matrimonio. Al principio intenté ser prudente. Si Daniela dejaba platos sucios, no decía nada. Si llegaba tarde sin avisar, esperaba que Valeria manejara el tema. Si interrumpía conversaciones, respiraba y seguía. Si hacía comentarios sobre cómo antes su mamá no tenía que pedir permiso para todo, fingía que no dolía. Pero con el tiempo, lo pequeño empezó a acumularse. Daniela no decía mi casa. Decía la casa de mi mamá. Si yo pagaba una factura, no importaba. Si arreglaba algo, no importaba. Si hacía mercado, no importaba. Para ella yo seguía siendo el esposo de mi mamá. Una noche, después de que Daniela llegó casi a la 1 sin responder mensajes, Valeria y yo discutimos. No puede hacer eso, dije. Tiene 17 años. No puede desaparecer y luego entrar como si nada. Valeria se frotó la frente. Lo sé. Entonces hay que poner una consecuencia. Arturo, viene de semanas difíciles. Siempre viene de semanas difíciles. No seas injusto. No estoy siendo injusto. Estoy diciendo que una regla sin consecuencia no es regla. Daniela apareció en la puerta. Ahora tú decides mis consecuencias. Valeria se giró. Daniela, ¿estamos hablando? Sí, de mí. Como siempre desde que él llegó. No levanté la voz. Estamos hablando porque llegaste tarde y no respondiste. Tú no eres mi papá. No dije que lo fuera. Entonces no actúes como si mandaras. Valeria se puso de pie. ¿Basta? Daniela la miró con lágrimas rápidas, de esas que aparecían cuando la conversación dejaba de ir a su favor. Antes éramos tú y yo. Ahora todo tiene que pasar por él. Valeria se quebró. Yo lo vi. Vi cómo su enojo se convertía en culpa. Y esa culpa era el lugar exacto donde Daniela sabía presionar. Esa noche no hubo consecuencia. Hubo una conversación suave, una promesa de Daniela de avisar la próxima vez y un silencio largo entre Valeria y yo. Más tarde, cuando Daniela ya estaba encerrada en su cuarto, Valeria habló en voz baja. Tienes que entenderla. Siente que te metiste en su vida. No me metí. Me casé contigo. Para ella se siente igual. Entonces, ¿qué hago? Pido permiso para existir. Valeria no respondió. Esa fue nuestra dinámica durante meses.
Yo pedía límites. Daniela lo convertía en rechazo. Valeria intentaba mediar, pero terminaba protegiendo la emoción de su hija y dejando mi posición en el aire. Si Daniela gastaba dinero de Valeria sin avisar, era ansiedad. Si me hablaba mal, era dolor. Si invadía conversaciones privadas, era miedo a quedarse sola. Si yo decía que no podía seguir así, entonces yo era rígido. Una tarde, Daniela lanzó una frase que se me quedó grabada. Mi mamá era más feliz antes de ti. Valeria estaba presente. Esperé que dijera algo. No algo cruel. Solo algo claro. Daniela, eso no se dice. O quizá, Arturo es mi esposo y merece respeto. Pero Valeria solo cerró los ojos y susurró. Por favor, no empecemos. No empecemos. La frase más cómoda para no enfrentar nada. Yo no empecé. Me fui a caminar. Cuando volví, Daniela estaba encerrada en su habitación y Valeria parecía agotada. Tienes que darle tiempo, dijo. Valeria, llevo 3 años dándole tiempo. No eres su padre. Ya lo sé. Ella me lo recuerda cada semana. Entonces no esperes que te acepte igual. No necesito que me vea como padre. Necesito que no me trate como enemigo. Valeria no tuvo respuesta. Los problemas en casa eran reales. Eso es importante. No éramos una familia perfecta con una hijastra inventando de la nada. Había discusiones. Había tensiones. Yo había levantado la voz algunas veces, como cualquiera que se siente acorralado durante meses. No insulté. No amenacé. No golpeé paredes. Pero sí hablé fuerte. Sí dije frases duras. Y eso fue lo que Daniela usó. Tomó momentos reales, les quitó lo que venía antes. Cortó lo que venía después y creó una versión donde yo sonaba como un hombre peligroso. No lo supe al principio. Primero llegó la oficina. Un miércoles, Sergio me esperó junto a la máquina de café. Tenía esa expresión de alguien que quiere hablar, pero preferiría que tú adivinaras. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, tú. Eso me han preguntado mucho últimamente. Sergio bajó la mirada. Bueno, hay gente preocupada. ¿Por qué? No sé si debería meterme. Ya estás metido si vienes con esa cara. Miró hacia el pasillo. Se escucharon cosas. ¿Qué cosas? Cosas personales. El estómago se me cerró. Sergio, habla claro. Hay audios. La palabra me cayó como una piedra. ¿Audios de qué? De ti. En tu casa. Discutiendo. Me quedé quieto. ¿Quién tiene audios míos? No sé todo. ¿Quién los trajo a la oficina? Sergio respiró hondo. No llegaron exactamente por aquí. Alguien se los mostró a alguien. Después se habló. Ya sabes cómo es esto. No, no sé. Explícame. Una compañera de tu esposa, Claudia, parece que recibió audios de la hija de Valeria. Al parecer la chica estaba preocupada por su mamá. Sentí que se me secaba la boca. Daniela, eso escuché. Y esos audios llegaron aquí. No sé si llegaron como archivo. Pero algunos los escucharon. O escucharon partes. Y empezaron comentarios. ¿Qué comentarios? Sergio se pasó una mano por la nuca. Que en tu casa las cosas están feas. Que gritas. Que controlas. Que tu esposa no sabe cómo salir. Me quedé mirándolo. Durante unos segundos no pude hablar. No porque no tuviera nada que decir. Porque cualquier frase parecía insuficiente. ¿Tú crees eso? Sergio tardó demasiado en responder. No te conozco así. Esa no es una respuesta. Arturo, ¿tú crees que soy peligroso en mi casa? No sé qué pensar. No escuché todo. ¿Escuchaste algo? Desvió la mirada. Un fragmento. El corazón empezó a golpearme en el pecho. ¿Qué fragmento? Tú diciendo algo como no voy a permitir que me sigas desafiando en mi propia casa. Cerré los ojos. Recordaba esa frase. Pero no era así. No completa. Esa frase había salido después de que Daniela me llamara arrimado frente a Valeria y dijera que yo no tenía derecho a opinar en la casa porque lo único que hacía era pagar cosas para sentirme dueño. Mi frase completa había sido otra. No voy a permitir que me sigas insultando en mi propia casa. Podemos hablar de reglas, de molestias, de lo que sea, pero no voy a aceptar faltas de respeto. Eso era diferente. Muy diferente. Ese audio está cortado, dije. Sergio no respondió. Está cortado. Puede ser. No puede ser. ¿Lo está? Entonces necesitas aclararlo, Arturo. ¿Con quién? Con Beatriz. Quizá con recursos humanos. Antes de que esto crezca. Me fui de la cafetería con las manos frías. No podía creer que algo nacido en mi casa hubiera llegado a mi trabajo. Mi reputación profesional, años de seriedad, de no meterme en chismes, de ser correcto. Ahora pendía de audios cortados que alguien escuchó sin contexto. Esa tarde Beatriz me llamó a su oficina. Cierra la puerta, por favor. La cerré. Ella no parecía molesta. Parecía incómoda. Eso era peor. Arturo, quiero hablar con cuidado. Prefiero que hablemos claro. Asintió. Han llegado comentarios sobre una situación personal tuya. Comentarios o acusaciones.
No hay una denuncia formal. Entonces hay rumores. Sí. Agradecí que no lo adornara. ¿Qué dicen? Que hay audios donde se te escucha en discusiones fuertes en casa. Que una persona cercana a tu familia está preocupada por la seguridad emocional de tu esposa. Sentí rabia, pero la mantuve quieta. Eso afecta mi trabajo. Todavía no hay un proceso. Pero cuando rumores personales empiezan a circular en un ambiente laboral, tenemos que prevenir que afecten al equipo. Alguien me ha acusado directamente. No formalmente. Alguien ha visto o escuchado los audios completos. Beatriz hizo una pausa. No lo sé. Yo sí sé que están manipulados. Me miró con atención. ¿Tienes forma de demostrarlo? Esa pregunta fue como un golpe de realidad. No bastaba con indignarme. No bastaba con decir que era mentira. Necesitaba pruebas. Voy a conseguirlas. Te recomiendo hacerlo pronto. Y Arturo, sé que esto es personal, pero mientras tanto cuida tus reacciones aquí. Hay gente observando. Ahí estaba otra capa de la trampa. Si me enojaba, confirmaba el rumor. Si me defendía demasiado, parecía culpable. Si me quedaba callado, la historia seguía creciendo. Salí de esa oficina sintiéndome observado por todos. Esa noche no fui directo a casa. Me quedé en el coche unos minutos, pensando cómo hablar con Valeria sin explotar. Cuando entré, ella estaba en la cocina. Daniela no estaba a la vista. Necesito hablar contigo, dije. Valeria me miró y entendió que no era una conversación común. ¿Qué pasó? En mi oficina hay rumores sobre mí. Se quedó quieta. ¿Qué rumores? No hagas eso. ¿Qué? Poner cara de que no sabes nada antes de saber cuánto sé. Valeria dejó el vaso sobre la mesa. Arturo, hay audios. Audios de discusiones en esta casa. Alguien los mandó a Claudia, tu compañera. De ahí llegaron comentarios a mi trabajo. El color se le fue de la cara. No lo negó. Eso me dolió más que cualquier explicación. Lo sabías. No sabía que llegó a tu oficina. Esa no fue mi pregunta. Valeria se llevó una mano a la frente. Daniela le escribió a Claudia. ¿Por qué? Dijo que estaba preocupada por mí. ¿Y tú sabías que mandó audios? Me mostró algunos. ¿Cuándo? Hace 2 semanas. 2 semanas. Durante 2 semanas mi esposa supo que su hija estaba compartiendo audios de nuestra casa y no me dijo nada. ¿Y no pensaste en hablar conmigo? No sabía cómo. No sabías cómo decirme que mi hijastra estaba enviando audios para hacerme parecer abusivo. No uses esa palabra. ¿Cuál? Abusivo. O parecer. Valeria cerró los ojos. Yo estaba confundida. ¿Por qué? Porque algunos audios sonaban mal. Sonaban mal o estaban cortados. No respondió. Valeria. No sé. ¿Cómo que no sabes? Solo escuché fragmentos. Y aún así no me preguntaste. Daniela estaba llorando. Solté una risa amarga. Claro. No lo digas así. ¿Cómo quieres que lo diga? Tu hija llora y mi versión desaparece. Es mi hija. Yo soy tu esposo. La frase quedó entre nosotros. Valeria miró hacia el pasillo, como si temiera que Daniela escuchara. Ella dice que te tiene miedo cuando levantas la voz. Sentí la rabia subirme al cuello. ¿Te tiene miedo o le molesta que no pueda hacer lo que quiera? Arturo, no minimices. No estoy minimizando. Estoy pidiendo contexto. A veces suenas duro. Eso justifica mandar audios a tu compañera de trabajo. No, entonces dilo completo. No lo justifica. ¿Y por qué no lo detuviste? No respondió. Otra vez el silencio. El silencio que siempre protegía a Daniela. Quiero escuchar esos audios, dije. Valeria dudó. No los tengo todos. Muéstrame lo que tienes. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Abrió un chat con Claudia. Vi mensajes. Claudia estaba preocupada por Valeria. Valeria decía que no sabía qué pensar. Claudia decía que Daniela le había escrito muy angustiada. Valeria no había respondido después. Más abajo había un audio reenviado. Lo reprodujo. Mi voz salió del teléfono. No voy a permitir que me sigas desafiando en mi propia casa. Corte. Otro fragmento. Si esto sigue así, alguien va a tener que irse. Corte. Otro. No voy a vivir en una casa donde todo gira alrededor de lo que tú quieres. El audio duraba 32 segundos. 32 segundos que podían destruir años de reputación. Lo escuché otra vez. Después miré a Valeria. ¿Tú creíste esto? No sé qué creí. No. Respóndeme. Me asustó. Me preguntaste por el audio completo. No. Le preguntaste a Daniela por qué estaba grabando. Dijo que necesitaba pruebas. ¿Pruebas de qué? De cómo le hablas. Y Claudia. Valeria bajó la mirada. Daniela se lo mandó porque dice que Claudia me quiere y podía hacerme reaccionar. Sentí un frío distinto. Daniela mandó audios de nuestra casa a tu compañera para que ella te convenciera de dejarme. No lo dijo así. ¿Cómo lo dijo? Valeria buscó el chat. Había un mensaje reenviado de Daniela a Claudia. Mi mamá no se da cuenta. Si alguien de afuera escucha cómo él suena, quizá entiende.
Otro. No le digas que te lo mandé. Ella se enoja cuando intento mostrarle cosas. Otro. Antes éramos ella y yo. Desde que él llegó, todo es tensión. Me quedé leyendo. No dije nada. Valeria intentó tocarme el brazo. Me aparté. No, Arturo. Quiero hablar con Daniela. Ahora está en su cuarto. Perfecto. Fuimos al pasillo. Valeria tocó la puerta. Daniela, sal un momento. Estoy ocupada. Mi esposa respiró hondo. Ahora. La puerta se abrió. Daniela miró primero a su madre, luego a mí. No parecía sorprendida. Eso me dijo mucho. ¿Qué pasa? Los audios, dije. Su expresión cambió apenas. ¿Qué audios? Los que mandaste a Claudia. Se cruzó de brazos. Solo quería proteger a mi mamá. ¿Protegerla de qué? Me miró con una seguridad que me lo... De ti. Valeria se estremeció. Yo mantuve la voz baja. ¿De mí? Sí. De cómo eres cuando no hay gente. ¿Y cómo soy? Controlador. Porque pido que avises si llegas tarde. Porque quieres mandar en todo. Porque pido que no me insultes. Porque te haces la víctima. Daniela, esos audios están cortados. No cambié lo que dijiste. Quitaste lo que tú dijiste antes. Porque lo importante es cómo suenas. Ahí estaba. La frase. Lo importante es cómo suenas. No la verdad. No el contexto. No la conversación completa. Cómo sonaba el fragmento. ¿Uniste audios de días distintos? Pregunté. Su mirada se movió. Pequeño. Rápido. Pero lo vi. Valeria también. ¿Qué? Dijo mi esposa. Daniela miró a su madre. Mamá, no dejes que te confunda. Responde, dijo Valeria, con una firmeza que rara vez usaba con ella. Daniela apretó los labios. Solo corté partes donde no se entendía. ¿Donde no se entendía o donde tú quedabas mal? Pregunté. No hables como si fueras inocente. No soy perfecto. Pero no soy el monstruo de tu audio. Tú arruinaste todo. Valeria dio un paso. Daniela. La chica empezó a llorar. Antes éramos felices. Antes no teníamos que pedirle permiso a nadie. Antes no te la pasabas defendiendo a un hombre que ni siquiera es mi papá. Valeria se quebró, pero esta vez no corrió a abrazarla. Yo lo noté. Daniela también. Lo mandaste a Claudia para que tu mamá me dejara, dije. No, sí, solo quería que alguien le abriera los ojos. A una versión editada. A lo que yo vivo. A lo que fabricaste. Su cara se endureció. Si no fueras así, no habría nada que editar. Esa frase fue la confirmación. No pidió perdón. No negó la edición. La justificó. Yo miré a Valeria. Necesito los audios completos. No sé si los tenemos. Yo voy a buscarlos. Daniela se tensó. ¿Qué significa eso? Que voy a reunir la verdad antes de que tu versión siga caminando por mi trabajo. Vas a atacarme. Voy a defenderme. Soy menor. Y yo soy una persona a la que intentaste destruir con audios manipulados. Valeria murmuró. ¿Basta? No supe si me lo decía a mí o a ella. No me quedé para averiguarlo. Me fui al estudio, cerré la puerta y empecé a revisar. Mensajes, chats, fechas, notas de voz. No grabábamos discusiones como hábito, pero había rastros. Algunas conversaciones habían seguido por mensajes después de peleas. Valeria me había mandado audios largos intentando explicar lo que pasaba con Daniela. Yo había respondido por texto. También teníamos una cámara en la entrada y una en la sala, instaladas después de un intento de robo en el edificio. No grababan todo el día con audio perfecto, pero sí captaban momentos cuando detectaban movimiento y sonido. Busqué la fecha del primer fragmento. La frase sobre no permitir que me siguiera desafiando venía de una discusión de un jueves. La encontré en la cámara de la sala. El audio original no era limpio, pero bastaba. Daniela había llegado tarde, había ignorado llamadas. Había entrado riéndose mientras Valeria lloraba de preocupación. Cuando le pedí que hablara con respeto, me llamó ocupante con complejo de dueño. Valeria le pidió que se calmara. Daniela gritó que yo no era nadie allí. Yo respondí, no voy a permitir que me sigas insultando en mi propia casa. Podemos hablar, pero no me vas a faltar al respeto. El fragmento enviado solo tenía mi parte recortada. Sin insulto, sin contexto, sin tono previo, sin la voz de Valeria. Seguí buscando. La frase sobre que alguien tendría que irse venía de otro día. No hablaba de echar a Daniela. Hablaba de que yo quizá me iría unos días para evitar que la convivencia siguiera empeorando. El original decía que si la convivencia seguía así, alguien tendría que irse unos días para que bajara la tensión. Y probablemente sería yo, porque no quería seguir escalando. En el audio manipulado solo quedaba una frase cortada. Si esto sigue así, alguien va a tener que irse. Luego silencio. La tercera frase, sobre no vivir en una casa donde todo gira alrededor de lo que ella quería, sí la dije. Pero también faltaba lo anterior. Daniela había exigido que Valeria cancelara un viaje de aniversario conmigo porque se sentía abandonada. No era una emergencia.
No era una crisis. Era un viaje de 2 días planeado desde hacía meses. Cuando Valeria dudó por culpa, yo dije que no iba a vivir en una casa donde todo girara alrededor de lo que Daniela quería, porque su madre podía amarla y también tener una vida de pareja. En el fragmento, mi frase sonaba como rechazo cruel. En el original, era un límite. Me quedé sentado frente al computador, temblando de rabia. No porque los audios fueran difíciles de explicar. Eran fáciles. Demasiado fáciles. Ese era el punto. Si alguien escuchaba solo los cortes, yo sonaba peligroso. Si escuchaba los originales, veía una convivencia dañada. Una adolescente manipulando a su madre y un hombre intentando sostener límites sin perder la cabeza. No era bonito. Pero no era lo que habían vendido. Valeria entró al estudio casi 1 hora después. Tenía la cara pálida. ¿Encontraste algo? Giré la pantalla. Escucha. Puse primero el fragmento enviado. Luego el original. No hablé. Dejé que la diferencia hiciera su trabajo. Valeria se tapó la boca con una mano. Puse el segundo. Fragmento. Original. Puse el tercero. Fragmento. Original. Cuando terminó, Valeria estaba llorando. Arturo. No. Yo no sabía que estaba así de cortado. No quisiste saber. Esa frase le dolió. Me dolió a mí también. Pero era verdad. Ella estaba llorando, susurró. Yo estaba siendo acusado. Es mi hija. Y yo soy tu esposo. Te lo dije ayer. Parece que esa parte pesa menos. No pesa menos. Entonces actuaste como si pesara menos. Se sentó. No sabía qué hacer. Podías empezar por escuchar los audios completos antes de dejar que llegaran a tu compañera. No pensé que Claudia los fuera a comentar. Una mentira que entra a un teléfono no se queda quieta. Valeria bajó la mirada. ¿Qué vas a hacer? Reunir todo. ¿Para qué? Para llevar la verdad al mismo lugar donde llegó la mentira. Se quedó helada. ¿A tu trabajo? Sí, Arturo, eso puede destruir a Daniela. Daniela ya intentó destruirme. Tiene 17 años. Y suficiente edad para cortar audios, unir frases y mandarlos con instrucciones de no decir que fue ella. Valeria lloró más. No quiero perder a mi hija. Yo no te estoy pidiendo que la pierdas. Estoy pidiendo que dejes de proteger una mentira. Antes de que respondiera, su teléfono vibró. Era Claudia. Valeria miró la pantalla, dudó y contestó en altavoz a pedido mío. Hola. La voz de Claudia sonó tensa. Vale. Perdón por llamar tarde. Me escribió Daniela otra vez. Dice que Arturo ya sabe lo de los audios y que tiene miedo de que se ponga peor. Valeria cerró los ojos. Yo extendí la mano. Dame el teléfono. Ella dudó. Valeria. Me lo entregó. Claudia, soy Arturo. Silencio. Luego respondió. Arturo, yo no quiero meterme. Ya estás metida. Solo me preocupé por Valeria. Entiendo. Pero recibiste audios manipulados y esos audios llegaron a mi trabajo. Yo no los mandé a tu trabajo. Se los mostraste a alguien que trabaja conmigo. Silencio. Claudia. Se los mostré a mi prima. Ella trabaja en tu empresa. Yo estaba preocupada. Cerré los ojos. La ruta apareció completa. Daniela a Claudia. Claudia a su prima. La prima a alguien en mi oficina. El rumor a todos. Necesito que no compartas nada más, dije. Yo pensé que estaba ayudando. Entonces ayúdame ahora. Dile a tu prima que esos audios estaban cortados y que estoy reuniendo los originales. ¿Cortados? Sí. Claudia no habló. ¿Tienes los mensajes de Daniela? Pregunté. Algunos. No borres nada. Valeria me miró con miedo. Claudia preguntó. ¿Esto va a ser legal? ¿Va a ser serio? Colgué. Esa noche Daniela no salió de su habitación. Pero cometió un error. Quizá por rabia. Quizá por miedo. Quizá porque todavía pensaba que podía controlar la historia. Le escribió a Claudia otra vez. Claudia, asustada, le mandó capturas a Valeria. Daniela decía que su mamá estaba dudando por culpa mía. Luego escribió que si eso llegaba a mi oficina, mejor, así todos sabrían cómo era yo. Después escribió que solo quería que su madre despertara. Y al final dejó la frase que explicó todo. Antes de él, mi mamá era mía. Valeria leyó esos mensajes sentada a mi lado. No dijo nada durante 1 minuto. Después soltó el teléfono sobre la mesa como si le quemara. Dios mío. Yo miré la pantalla. No sentí triunfo. Sentí algo más triste. La prueba que necesitaba venía de una frase rota. Mi mamá era mía. No era protección. Era posesión. No era miedo. Era expulsión. No era preocupación. Era una estrategia. Esa noche escuché el audio original y luego el fragmento que habían enviado. En uno había una discusión familiar fea, pero completa. En el otro, yo parecía un hombre peligroso. La diferencia no era un malentendido. Era edición. Y si esa mentira había llegado a mi oficina, entonces la verdad también tendría que llegar. Esa noche entendí que defenderme con rabia solo iba a regalarles otra prueba falsa.
Si gritaba, Daniela diría que tenía razón. Si insultaba, Valeria se pondría entre su hija y yo. Si iba a la oficina exigiendo nombres, parecería desesperado. Si llamaba a Claudia fuera de control, ella podría presentarse como la mujer preocupada que intentó ayudar. Así que hice lo único que no esperaban. Me calmé. No porque estuviera tranquilo. Porque estaba en peligro. Abrí una carpeta en mi computador y la llamé audios completos. Después hice otra con los audios enviados. Otra con mensajes. Otra con fechas. Otra con trabajo. Valeria estaba sentada en el borde del sofá, con el teléfono en la mano y la cara rota. Daniela seguía en su habitación. Yo no fui a tocar su puerta. No esa noche. No iba a darle una escena que pudiera grabar, cortar y mandar a otra persona con un texto diciendo que estaba fuera de control. Primero descargué los fragmentos que Claudia había recibido. Valeria se los pidió por mensaje y Claudia los mandó sin discutir. Supongo que ya había entendido que la cosa no era una simple preocupación de amigas. Después descargué los originales de la cámara. No eran perfectos, pero se escuchaba suficiente. En el primero, Daniela me insultaba antes de que yo respondiera. En el segundo, mi frase sobre que alguien tendría que irse quedaba clara. Yo estaba proponiendo salir yo mismo unos días para bajar la tensión. En el tercero, el viaje de aniversario aparecía completo. Daniela lloraba, exigía, acusaba a Valeria de abandonarla por mí. Y yo decía que una madre podía amar a su hija sin cancelar su matrimonio cada vez que su hija se sentía desplazada. No eran conversaciones bonitas. Eso también lo acepté. Si alguien esperaba escuchar una familia perfecta, no la iba a encontrar. Pero una familia tensa no es lo mismo que una familia peligrosa. Y una discusión fea no es lo mismo que un audio editado para fabricar un monstruo. A medianoche, Valeria habló por primera vez en casi una hora. No sabía que había hecho todo esto. No levanté la mirada del computador. No quisiste saber. Arturo. No ahora. Necesito decirte algo. Me giré apenas. Di. Cuando escuché los fragmentos, una parte de mí pensó que quizá yo estaba negando algo. La frase dolió, pero al menos era honesta. ¿Y por qué no me lo preguntaste? Valeria apretó el teléfono entre las manos. Porque si te preguntaba y era verdad, tenía que aceptar que había metido a Daniela en una casa donde no estaba segura. Y si no era verdad, tenías que aceptar que Daniela estaba mintiendo. Se cubrió la cara. Sí, esa palabra pesó más que cualquier disculpa. Sí, la verdad era esa. Le había resultado más fácil dejar la duda suspendida sobre mí que enfrentar de lleno a su hija. Me dejaste solo, dije. Lo sé. No, Valeria. No es una frase bonita. Me dejaste solo mientras en mi oficina la gente empezaba a mirarme como si fuera un agresor. Ella lloró sin hacer ruido. Antes, verla así habría hecho que yo suavizara todo. Me habría sentado a su lado. Habría dicho que entendía. Habría puesto su culpa por encima de mi daño. Esa noche no. Mañana voy a hablar con Beatriz, continué. También con recursos humanos, si hace falta. Levantó la mirada. ¿Vas a mostrar los audios? Sí. ¿Y los mensajes de Daniela? También. Es menor. Es suficientemente mayor para editar audios y enviarlos a adultos con instrucciones de no decir que fue ella. No quiero que la destruyan. Yo tampoco. Pero no voy a permitir que me destruya a mí para evitarle consecuencias. Valeria no respondió. Y tú vas a hablar con Claudia, añadí. Mañana. Conmigo presente. Vas a pedirle que deje de compartir los audios y que aclare a quién se los mostró que estaban manipulados. Sí. No sí para calmarme. Sí con hechos. Lo haré. La miré. También vas a decirle a Daniela que no puede seguir aquí como si nada hasta que esto se atienda. Valeria se tensó. ¿Quieres echarla? Quiero seguridad. Para mí, para ti y para ella. Si se queda aquí sin consecuencias, la próxima vez no sé qué va a fabricar. Es mi hija. Y yo soy la persona a la que intentó arruinar. Valeria bajó la mirada. No volvimos a hablar esa noche. Dormí en la habitación de invitados. No porque quisiera castigarla. Porque no podía acostarme al lado de una mujer que había escuchado versiones editadas de mí y no tuvo el valor de buscar la verdad antes de dudar. A la mañana siguiente, antes de ir al trabajo, envié un correo a Beatriz. Necesito una reunión formal hoy. El asunto personal que llegó a la oficina involucra audios manipulados y mensajes que prueban intención de daño. Quiero presentarlo antes de que el rumor siga afectando mi reputación. Respondió en menos de 10 minutos. Ven a las 9. Incluiré a recursos humanos. Me temblaron las manos al leerlo. No por culpa, por lo que significaba. Cuando algo entra a recursos humanos, deja de ser un chisme de pasillo y se convierte en expediente. Llegué con una memoria, mi portátil y una carpeta impresa. Sergio me vio entrar y se levantó como si quisiera decir algo. No me detuve. No estaba listo para conversaciones pequeñas. Beatriz me recibió con Laura, la responsable de recursos humanos.
Irónicamente se llamaba igual que una amiga abogada que yo conocía, pero no tenían nada que ver. La de recursos humanos fue directa. Arturo, Beatriz nos adelantó que hay material personal circulando y que tienes elementos para aclararlo. Sí, puse la memoria sobre la mesa. Antes de mostrar nada, quiero decir algo. No vengo a pedir que crean que mi casa es perfecta. No lo es. Hay conflictos familiares. Hay discusiones. Hay una hijastra adolescente que no acepta mi lugar en la vida de su madre. Pero los audios que llegaron aquí fueron manipulados. Cortaron provocaciones, unieron fragmentos y eliminaron contexto para hacerme parecer peligroso. Beatriz mantuvo la mirada fija. Laura tomó notas. ¿Puedes demostrar la manipulación?, preguntó. Sí. Reproduje el primer fragmento. Mi voz sonó seca, dura, incompleta. No voy a permitir que me sigas desafiando en mi propia casa. Luego puse el original. Se escuchó a Daniela llamándome ocupante con complejo de dueño. Se escuchó a Valeria pidiéndole que bajara la voz. Se escuchó mi frase completa, donde dejaba claro que no iba a permitir insultos, pero que podíamos hablar. Beatriz bajó la vista. Laura dejó de escribir por un segundo. Puse el segundo fragmento. Si esto sigue así, alguien va a tener que irse. Después el original. Allí se escuchaba que yo proponía irme unos días para bajar la tensión. Puse el tercero. No voy a vivir en una casa donde todo gira alrededor de lo que tú quieres. Después el original. Allí se escuchaba que hablaba del viaje de aniversario y de la necesidad de que Valeria pudiera amar a su hija, sin cancelar cada decisión de pareja. Nadie habló. Entonces mostré los mensajes. Daniela a Claudia. Si esto llega a su oficina, mejor. Así todos saben cómo es. Antes de él, mi mamá era mía. Si él queda mal, tal vez por fin se va. No tuve que adornar nada. Las frases eran suficientes. Laura, la de recursos humanos, respiró hondo. ¿Cómo llegaron estos audios a nuestra oficina? Daniela los envió a Claudia, compañera de trabajo de mi esposa. Claudia se los mostró a su prima, que trabaja aquí. Desde ahí empezaron comentarios. Beatriz cerró los ojos un momento. ¿Sabes quién es la prima? Sergio me dijo que había una conexión, pero no me dio nombre. No quiero acusar sin prueba. Pido que investiguen internamente quién escuchó o difundió material privado manipulado y que se deje constancia de que traje los originales. Laura asintió. Hiciste bien en venir con pruebas. Me costó responder. Vine porque la mentira ya estaba afectando mi reputación. Beatriz apoyó las manos sobre la mesa. Arturo, lamento que esto haya circulado aquí. No debió pasar. Vamos a manejarlo formalmente. Hablaremos con las personas involucradas y dejaremos registro de que el material presentado estaba manipulado. Necesito algo más, dije. Dime. No quiero disculpas de pasillo. Si hubo comentarios sobre mí, necesito que quede claro, al menos con las personas que recibieron el rumor, que los audios estaban editados. Una acusación informal también destruye. Laura asintió otra vez. Lo entiendo. Beatriz me miró con una seriedad distinta. También quiero que sepas algo. Tu reacción aquí está siendo correcta. Sigue así. No confrontes a nadie directamente en la oficina. No lo haré. Al salir, Sergio estaba cerca de mi escritorio. Esta vez sí se acercó. ¿Pudiste hablar? Sí. ¿Bien? Lo miré. ¿Tú compartiste algo? Negó rápido. No. Escuché un fragmento porque me lo mostraron. No lo mandé. Y debí haberte dicho antes. Sí. No suavicé. Sergio tragó saliva. Lo siento. Acepto que lo digas. Todavía no sé qué hago con eso. Me senté a trabajar. No pude concentrarme mucho, pero tampoco me fui. Quería que me vieran allí. No escondido. No derrotado. Allí, cumpliendo. Mientras tanto, en casa, Valeria habló con Claudia. Me llamó por videollamada para que escuchara. Claudia parecía avergonzada incluso a través de la pantalla. Arturo, yo pensé que estaba ayudando, dijo. Lo sé, pero mostraste audios privados sin contexto a alguien de mi oficina. No imaginé que iba a circular. Esa frase no deshace el daño. Claudia bajó la mirada. Valeria intervino. Claudia, los audios estaban cortados. Daniela eliminó partes y unió frases. Yo ya escuché los originales. Dios, necesito que le digas eso a tu prima, dije. Hoy. Y que no compartas nada más. Lo haré. Por escrito. Claudia levantó la vista. Por escrito. Sí. La mentira viajó por mensajes y audios. La corrección también. Guardó silencio. Después asintió. Esa tarde, Claudia envió un mensaje a Valeria y a su prima, con copia para mí. Quiero dejar claro que los audios que recibí sobre Arturo estaban incompletos y manipulados. Los compartí por preocupación, pero no verifiqué el contexto y eso fue un error. Pido que no se difundan más y que se aclare a quienes los escucharon que no representaban la conversación completa. No era perfecto, pero era algo.
Al llegar a casa, Daniela estaba sentada en la sala con los ojos rojos. Valeria estaba a su lado, pero no abrazándola. Esa diferencia importaba. Tenemos que hablar, dijo mi esposa. Yo dejé las llaves sobre la mesa. Sí. Daniela me miró con rabia. Ya fuiste a contar todo en tu trabajo. Fui a defenderme en el lugar donde tu mentira llegó. Yo no mentí. Valeria cerró los ojos. Daniela, ya escuché los originales. Porque él te los puso como quiso. No, los escuché completos. Tú siempre terminas creyéndole. Valeria se giró hacia ella. No, durante demasiado tiempo evité ver lo que estabas haciendo porque tenía miedo de que sintieras que te elegía menos. Y eso también fue mi error. Daniela se quedó muda. Era la primera vez en mucho tiempo que Valeria no corría detrás de su culpa. Yo me senté frente a ellas. Daniela, yo podía aceptar que no me quisieras. Podía aceptar que te costara verme como parte de tu familia. Podía aceptar discusiones, terapia, distancia, tiempo. Lo que no podía aceptar era que fabricaras una versión de mí para sacarme de tu vida. Daniela apretó los puños. No fabriqué nada. Tú dijiste esas cosas. Cortaste lo que te convenía. Porque nadie me escucha cuando cuento todo. No, porque si contabas todo, se veía que tú también gritabas, insultabas y provocabas. Porque tú llegaste y cambiaste todo. Valeria respiró hondo. Yo cambié mi vida, Daniela. Yo decidí casarme. Arturo no te robó nada. La chica la miró como si la hubiera traicionado. Ahora lo defiendes. Ahora digo la verdad. Daniela lloró. Antes éramos nosotras. Valeria también lloró, pero esta vez no cedió. Sí, y eso fue hermoso. Pero no podía quedarme sola para siempre solo para que tú no sintieras miedo. Yo no quería estar sola. Lo sé. Él me quitó mi lugar. Ahí hablé yo. No, Daniela. Tu lugar como hija nunca estuvo en peligro. Lo que querías conservar era el derecho a decidir si tu madre podía amar a alguien más. La frase la golpeó. No sabes nada. Sé que escribiste que tu mamá era tuya. Valeria cerró los ojos. Daniela bajó la mirada. El silencio después de esa frase fue más honesto que toda la conversación. ¿Por qué mandaste los audios a Claudia?, preguntó Valeria. Daniela se limpió las lágrimas con rabia. ¿Por qué tú no reaccionabas? ¿A qué? A esto. A que ya no somos familia. Somos familia de otra forma. Yo no quería otra forma. Entonces intentaste destruirlo. Quería que se fuera. La admisión quedó en la sala. No fue una frase gritada. Fue más baja, más cansada, más verdadera. Valeria se llevó una mano al pecho. Daniela, quería que se fuera, repitió. Quería que todo volviera a ser como antes. Yo sentí tristeza. No compasión suficiente para borrar lo ocurrido. Pero sí tristeza. Porque debajo de la manipulación había una chica aterrada de perder a su madre. El problema era que su miedo había decidido usar mi nombre como sacrificio. Sentirte desplazada explica tu dolor, dije. No justifica destruir mi reputación. Daniela no respondió. Valeria tomó aire. ¿Vas a ir a terapia? No. Sí. No puedes obligarme. Mientras vivas conmigo, si puedo poner condiciones. Daniela abrió los ojos. Condiciones. Valeria asintió. Terapia individual. Terapia familiar si Arturo acepta. Ninguna grabación sin consentimiento. Ningún contacto con personas del trabajo de Arturo o mío para hablar de nuestra casa. Y vas a enviar una aclaración a Claudia reconociendo que los audios estaban cortados. No. Sí. ¿Me quieres humillar? Yo no respondí. Valeria sí. Humillar fue mandar audios editados para que otros creyeran que mi esposo era peligroso. Daniela se quedó pálida. La palabra esposo, dicha así, le dolió. Pero Valeria necesitaba decirla. Yo también necesitaba escucharla, aunque tarde. Además, continuó Valeria, por un tiempo vas a quedarte con tu abuela. Daniela se levantó de golpe. Me estás echando. Valeria lloró. Te estoy separando de una situación que dañaste y que no puedes seguir igual mañana como si nada. Por él. Por lo que hiciste. Daniela me miró con odio. ¿Estás feliz? No, mentiroso. No estoy feliz. Estoy cansado de defender mi existencia en una casa donde tú decidiste que yo era el enemigo. La conversación terminó con gritos de Daniela, llanto de Valeria y una llamada a la abuela materna. Yo no participé en esa llamada. No quería escuchar cómo suavizaban la historia. Pero cuando Valeria salió, le pregunté. ¿Le contaste la verdad? Sí, completo. Le dije que Daniela manipuló audios y que necesitamos espacio. Bien. Mi madre está impactada. Todos deberían estarlo. Daniela se fue 2 días después. No se fue expulsada como una criminal. Se fue con ropa, con su madre abrazándola en la puerta y con una cita de terapia ya agendada. Pero se fue. Y esa salida cambió algo en la casa. No la arregló. Solo dejó de convertirla en un escenario donde todo debía acomodarse alrededor de su rabia. En el trabajo, las cosas se movieron más lento.
Recursos Humanos habló con la prima de Claudia, que resultó ser una analista de otra área llamada Mariana. Mariana admitió que escuchó los audios y comentó con 2 personas que había preocupación por mi vida familiar. Dijo que no lo hizo con mala intención. Yo escuché esa frase en una reunión con Beatriz y Recursos Humanos. Sin mala intención, repetí. Mariana bajó la mirada. Me preocupé. ¿Me preguntaste algo? No. ¿Verificaste si los audios estaban completos? No. ¿Pensaste que estabas difundiendo una acusación sobre alguien con quien trabajas? No respondió. Recursos Humanos dejó el incidente registrado. Mariana recibió una advertencia formal por difundir material personal no verificado. Las personas que habían escuchado los comentarios fueron reunidas por separado y se les informó que el material estaba manipulado, que no debía circular y que cualquier preocupación seria debía manejarse por canales formales, no por rumores. Beatriz me llamó al final de esa semana. Quiero que sepas que esto queda registrado como un incidente de difusión indebida de información personal. No hay ninguna acción contra ti. Sentí que mi cuerpo soltaba una tensión que llevaba días cargando. Gracias. También quiero disculparme por no haberte preguntado con más claridad al principio. La miré. No esperaba eso. Usted no difundió nada. Pero noté el ambiente y esperé demasiado. Asentí. Acepto la disculpa. ¿Cómo estás? Pensé en responder bien. Pero estaba cansado de fingir normalidad para que otros estuvieran cómodos. Estoy funcionando. Beatriz asintió con comprensión. A veces eso es lo máximo. Al salir de su oficina, Marta, la de administración, se acercó. Arturo. Me detuve. Dime. Yo escuché comentarios. No los repetí, pero tampoco los frené. Lo siento. No supe qué hacer con esa sinceridad. Gracias por decirlo. Debí preguntarte. Sí. Otra vez no suavicé. Ella asintió y se fue. Durante semanas, las miradas cambiaron. Algunas personas parecían avergonzadas. Otras actuaban como si nada hubiera pasado. Eso también enseña mucho. Hay gente que participa en un rumor y luego quiere que la aclaración no le incomode. Pero mi reputación empezó a volver a su lugar. No intacta. Nunca vuelve intacta. Una mentira deja una marca incluso cuando se demuestra falsa. Pero volvió lo suficiente para que yo pudiera respirar. En casa, el matrimonio quedó en un punto extraño. Daniela estaba con su abuela. Valeria iba a verla 3 veces por semana y la llevaba a terapia. A veces regresaba llorando. A veces regresaba en silencio. Yo no la presionaba para contarme todo, pero sí pedí una regla. No quiero que mis límites sean tema de negociación con Daniela. Valeria aceptó. Empezamos terapia de pareja. La primera sesión fue dura. La terapeuta le preguntó a Valeria qué hizo cuando tuvo acceso a los audios. Valeria bajó la mirada. Dudé de Arturo. ¿Habló con él? No. ¿Por qué? Porque me daba miedo que mi hija tuviera razón. Y también le daba miedo que estuviera mintiendo. Valeria lloró. Sí. Yo no la consolé. La terapeuta continuó. Entonces dejó a su esposo en una zona de sospecha porque enfrentar cualquiera de las 2 verdades era doloroso. Valeria asintió. Sí. Esa sesión no reparó nada. Pero puso nombres. Y los nombres importan. Daniela envió la aclaración a Claudia una semana después. No fue perfecta. Se notaba que cada palabra le pesaba. Los audios que envié estaban cortados y no mostraban todo el contexto. No debí mandarlos ni pedir que se compartieran. Arturo no es el peligro que hice parecer en esos fragmentos. Estaba enojada y quería que mi mamá reaccionara. Lo siento. Leí ese mensaje varias veces. No porque me sanara. Porque demostraba que una disculpa obligada también puede ser útil si corrige una mentira concreta. Claudia lo reenvió a su prima y a Valeria. Recursos Humanos recibió constancia de la aclaración, sin involucrar a Daniela más de lo necesario. Aún así, mi relación con Valeria no volvió a ser la misma. Ella quería avanzar más rápido. Yo no. Una noche, después de terapia, me preguntó, ¿crees que algún día podamos estar bien? No respondí de inmediato. No lo sé. Le dolió. Estoy intentando. Lo veo. Daniela también. Lo veo. Entonces, ¿qué falta? La miré. Que yo deje de sentir que mi seguridad en esta casa depende de que ustedes estén de buen humor. Valeria se quedó callada. No puedo vivir pensando que, si tu hija se siente desplazada, mi nombre puede volver a ser usado como moneda de cambio. Y no puedo olvidar que tú tuviste la oportunidad de detenerlo antes y no lo hiciste. Tenía miedo. Yo también. Lo sé. No, tú tenías miedo de enfrentar a tu hija. Yo tenía miedo de perder mi trabajo por una mentira. No hubo respuesta. Esa semana tomé una decisión. Me fui temporalmente. No como una huida, como un límite. Alquilé un apartamento pequeño por 3 meses. Valeria lloró cuando se lo dije. Me estás dejando. Me estoy protegiendo. Daniela ya no está aquí. Pero el problema no era solo Daniela. La frase la dejó quieta. También fui yo, dijo.
Sí, no agregué nada para suavizarlo. Hay posibilidad de volver. Solo si hay responsabilidad sostenida. No promesas de crisis. Aceptó. Me mudé con pocas cosas. Ropa, documentos, el portátil, algunos libros. No hice una escena. No golpeé puertas. No dije frases crueles. Solo salí de una casa donde mi nombre había sido demasiado fácil de sacrificar. Los 3 meses se volvieron 6. Daniela siguió en terapia. Según Valeria, al principio se resistió, luego empezó a hablar de su padre biológico, del miedo a que su madre la cambiara por una nueva familia, de la sensación de perder su único lugar seguro. Todo eso era triste. Pero yo aprendí a separar tristeza de permiso. Su dolor era real. La manipulación también. Una no anulaba la otra. Al 5.º mes, Daniela me pidió hablar. Acepté solo en presencia de Valeria y la terapeuta familiar. No quería una conversación emocional que después pudiera cambiar de forma. Daniela llegó con los ojos bajos. Ya no parecía la chica desafiante de la puerta de su cuarto. Parecía más joven. No sé cómo pedir perdón sin que suene falso, dijo. Agradecí que empezara así. Entonces no intentes sonar perfecta. Respiró hondo. Quería que te fueras. Eso es verdad. Sentía que si te quedabas, mi mamá iba a dejar de ser mi mamá como antes. Y cuando grabé esas discusiones, al principio pensé que solo quería mostrar cómo me sentía. Después empecé a cortar partes. Sabía que así sonaba peor. Sabía que si otras personas se preocupaban, mi mamá iba a escucharme. Valeria lloraba a su lado. Daniela siguió. No pensé en tu trabajo. O sí pensé, pero me dije que si llegaba ahí era porque tal vez necesitabas consecuencias. Eso estuvo mal. La terapeuta la miró. Dilo sin rodeos. Daniela tragó saliva. Intenté dañarte para que te fueras. El silencio fue pesado. Yo asentí. Gracias por decir la verdad. Ella levantó la mirada. ¿Me perdonas? La pregunta llegó demasiado rápido. No por maldad, por necesidad. Quería cerrar el dolor con una palabra mía. No se la di. No todavía. Su cara se quebró. Estoy intentando. Y yo estoy intentando no vivir como si nada. Valeria cerró los ojos. Yo continué. Daniela, yo podía aceptar que no me quisieras. No podía aceptar que me fabricaras como villano. Tu dolor explicaba que necesitaras ayuda. No justificaba que pusieras mi reputación en riesgo. Lo sé. Bien. Entonces empieza por sostener esa frase incluso cuando te duela. No hubo abrazo. No debía haberlo. A veces un abrazo demasiado rápido es otra forma de tapar. Al final de los 6 meses, Valeria y yo decidimos seguir separados. No divorcio inmediato, pero separación real. Terapia, tiempo, decisiones sin presión. Ella necesitaba reconstruir su relación con Daniela desde límites, no desde culpa. Yo necesitaba reconstruir mi tranquilidad sin sentirme observado dentro de mi casa. La gente puede llamar eso fracaso. Yo lo llamé honestidad. En la oficina, la normalidad volvió a medias. Beatriz siguió confiando en mi trabajo. Sergio recuperó poco a poco la cercanía, aunque nunca igual. Marta me trataba con más cuidado. Mariana, la prima de Claudia, me pidió disculpas una vez en el estacionamiento. No pensé en lo que podía causarte. Ese fue el problema, respondí. Nadie pensó en mí como persona. Solo en la historia que sonaba más urgente. Se quedó callada. Lo siento. No lo repitas con nadie más. Eso fue todo. No necesitaba más. Un año después, todavía hay cosas que no volvieron. Mi matrimonio no volvió a ser el mismo. Mi relación con Daniela no se convirtió en una historia bonita de padrastro e hijastra que se abrazan después de aprender una lección. Mi confianza en la gente del trabajo cambió. Pero mi nombre quedó protegido. La mentira no terminó porque alguien se arrepintiera a tiempo. Terminó porque reuní pruebas. Porque no grité. Porque no rogué. Porque no acepté que una disculpa privada arreglara un daño público. Una tarde, al salir de la oficina, Beatriz me alcanzó en el pasillo. Arturo, solo quería decirte algo. Manejar esto como lo hiciste no fue fácil. No había muchas opciones. Había una opción fácil. Explotar. Sonreí apenas. Eso era lo que esperaban. Ella asintió. Seguí caminando. No sentí victoria como en las películas. Sentí cansancio. Pero también una paz distinta. La paz de saber que, cuando intentaron recortar mi historia, yo conservé la versión completa. Mi hijastra quería que su madre volviera a ser solo suya. Para lograrlo, intentó convertirme en el monstruo de una historia editada. Pero olvidó que los audios completos también hablan. Y cuando hablaron, nadie pudo seguir fingiendo que la mentira era preocupación. Una mentira familiar llegó a mi oficina para destruir mi nombre. Así que llevé la verdad al mismo lugar. No grité. No rogué. Solo puse los audios completos sobre la mesa. Y esta vez nadie pudo recortar la parte que le convenía.